hombres y mujeres del mundo. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema que es más para los niños, adolescentes y jóvenes, y de aquella persona todavía adulta de una edad determinada, y por qué no decir, incluyendo los ancianos, sobre lo que es el valor y el significado de la lectura del libro. Sucede que estuve leyendo un libro que guarda relación cómo escribir, cómo leer, de la autoría de Lizardo Carvajal Rodríguez. Y en ese libro se presenta como una manera de obertura, una carta dirigida por el doctor Piero de Benedictis. Y me gustaría compartir esa carta con ustedes por su gran interés e importancia y motivar a leer. Y vamos a decir el porqué de la importancia de leer y buscar los libros y enamorarse de los libros. Yo sé que son tiempos que se hablan y hay temas que le interesan como la guerra, como aquellas contiendas que se dan entre familia, o en aquellos programas donde se insulta, se ultraja el honor y la dignidad de las personas solo por determinados intereses. Pero yo quiero seguir trillando un camino donde mi tiempo y mis palabras que pueda ofrecer sea para motivar toma de conciencia, sea para motivar el espíritu que se enciende en la búsqueda de la verdad y de las grandes transformaciones para bien de los pueblos del mundo y de los seres humanos que habitamos en el globo terráqueo. Fijarse bien, dice Piero de Benedictis lo siguiente: quiero hacerles llegar esta carta a través del profesor Lizardo Carvajal. Es una reflexión sobre lo maravilloso y estupendo que es leer. Dice: el buen lector comprenderá que solo el conocimiento y la verdad pueden hacer de nosotros seres libres, conocer, tener real conciencia de por qué y para qué nacimos, cuál ha sido la historia nuestra, por ejemplo, en América Latina, por qué fuimos invadidos, no colonizados, sea por portugueses, españoles, holandeses, americanos, ingleses, franceses. ¿Cuál fue la historia antes de llegar los europeos a las tierras de América? ¿Cuál fue la cultura maya, azteca, ya en Centroamérica y México? ¿Cuál fue la cultura y la costumbre de los taínos en nuestra tierra de Quisqueya? Pero para eso tenemos que buscar libros, material didáctico que me hable, que yo dedique tiempo para estudiarlo, pero estudiarlo con conciencia de entenderlo, razonar y poder involucrarme en polémicas, en debates, no en intrigas, no en insidias, no en destruir, sino alimentar mi espíritu a través de la toma de conciencia mediante la lectura y el contenido de grandes y buenos libros, desde la Biblia, el Quijote, todo lo que pueda nutrirme un mensaje. Que las puertas de la sabiduría siempre estarán abiertas para todo aquel que se levante cada mañana con espíritu de aprendiz. Todos los días estamos llamados a aprender más, a conocer más el otro, a conocer más la sociedad donde vivo, la tierra donde vivo. Todos
los días en la noche cuando hablo con mi nietecita mayor, lo primero que le pregunto a sus 8 años, 9 años, que va a cumplir, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Diste respuesta a las preguntas que te hizo el profesor o los profesores? ¿Qué leíste? ¿Qué leíste? ¿Qué palabra nueva conociste? ¿Aprendiste el significado de las palabras que escuchaste hoy? Porque la lectura y la formación surge de las entrañas mismas de la familia, del padre, de la madre. Puedo ser un ser que no sepa leer ni escribir, pero de modo alguno indica que no tome conciencia de por qué mis hijos, mis nietos tienen que tomar un camino diferente al que yo tuve en mi vida. Pero tengo que hablar con mis hijos y con mi experiencia acumulada puedo ayudarle. Porque como bien dice Benedictis en su carta, el conocimiento no tiene límites. Un libro te llevará a abrir infinitas puertas, las puertas del mundo. No hará falta viajar para conocerlo. A través de un libro puedo conocer las calles de París, capital de Francia, sin haber ido. Puedo conocer Atenas con su cultura del pasado, con su historia, capital de Grecia, donde nacieron los grandes filósofos Platón, Aristóteles, Sócrates. A través de los libros puedo conocer por dónde se camina, qué monumento hay del ayer, qué se ha hecho nuevo, cómo se llaman las calles, porque hay libros que me hablan. Y cada vez que voy aprendiendo es como que el alma florece, es como que la mente se convierte en un teatro para mí, porque hay un bombardeo de lo que percibo de los libros. Pero no solo libros de historia, puedo leer un libro donde hay un cuento. Puedo leer, por ejemplo, El Amo, un cuento de Juan Bosch con un significado y expresiones extraordinarias. O de Quiroga, un uruguayo del género del cuento, extraordinario, cuántos cuentos. Pero puedo también leer la historia de Rusia, la época de los zares, hace 500 o más años. Conocer la Revolución Rusa del 1905, la Revolución Mexicana del 1912 de Pancho Villa y todos aquellos héroes de la Revolución Mexicana. Poder conocer la historia grandilocuente de los Estados Unidos en su guerra independentista de las 13 colonias contra Inglaterra, que había colonizado a Estados Unidos, fue su colonia. Con la lectura quiero que sepas, tu creatividad e imaginación ya no se detendrán. Según va leyendo, tú vas creando. Según va leyendo, tu imaginación va volando por toda parte. Un libro te llevará a abrir infinitas puertas, las puertas del mundo. No hará falta, como te dije, viajar para conocerlo. ¿Qué haces tú con ser millonario si no sabe leer ni escribir? Si no tienes un concepto real de cómo comunicarte y transmitir tus pensamientos y sentimientos. ¿Cómo podría acercarte a la mujer que te gustó si eres hombre? ¿O cómo tú podrías motivar a un hombre que te guste si eres mujer? Si cuando te encuentres te vas a sentir tímido, no va a tener fuerza ni voluntad para articular tus cuerdas vocales y transmitir lo que está en el pensamiento bombardeando, porque te siente
inferior que esa mujer o ese hombre? ¿Cómo va a cultivar amistades que te amen si llega el momento en que tú solo sabes hablar del dinero que ha ido acumulando? No sabes hablar de la pobreza, de la riqueza, de los derechos de los pueblos, del derecho de familia, cómo educar tu familia, cómo concientizarla, cómo formarla, cómo esculpirla y cómo ponerla a rodar los rieles del tren, a buscar mundos diferentes. Por eso te estoy hablando del libro, porque si tú hablas del libro vas a encontrar la verdadera libertad que está dentro de nosotros. Pero para eso solo debes tener conciencia, lograr la conciencia. Pero la conciencia la logra a través del debate, del diálogo, de la intercomunicación con los demás. Pero para poderte intercomunicar y saber de la guerra en Israel con Medio Oriente, tienes que conocer la geografía, la historia de Israel, del Líbano, de Palestina. Tiene que conocer y remontarse a los tiempos más allá de Jesús, irte al Imperio Romano cuando colonizó Italia. Tiene que saber cómo es Irán por lo que tiene que ver con la parte territorial, como con su historia, su religión, de dónde viene esa religión, cómo actúan, cómo piensan. Conocer cada país del mundo. Decía un gran escritor francés, pero que nació en una isla del Caribe, Martinica, que el viajar es como páginas vertiginosas de un libro que uno pasa. El viajar y el leer se mezclan, y entre tú más conoces a través de la lectura, más fácil se te va a hacer los viajes para llegar a cada país, a cada sitio, a cada lugar. Fíjate de lo que te estoy hablando. Sé que eso no te presenta un interés, pero no es para ti, es para tus hijos. Y si tú amas a tus hijos, quiero que le diga el valor de los libros, aunque tú nunca hayas leído un libro. Hacerle ver la importancia de comprender lo que dice cada libro, cómo debe de estudiar, cómo debe de averiguar para poder estudiar los textos que tiene en la escuela, cómo entrar al internet y buscar respuesta a muchas interrogantes, pero es leyendo. Para leer tú no puedes tener límites, tiene que ser amplio. Por eso tiene que existir la voluntad y el anhelo de formar hombres nuevos para una nueva sociedad. No es solo gritando ni lamentándonos, es buscando cómo nosotros damos un salto mental, cómo cultivamos nuestra mente, cómo cultivamos todo nuestro accionar a través del conocimiento, y el conocimiento tiene que ser la resultante del tiempo que dedico a leer y a formarme. Todo tiene un significado y un valor. Todo lo que está escrito, por más malo que sea, por más feo que sea, algún valor le podemos sacar. La negación de la negación pare la afirmación. Por eso lo malo de lo malo pare lo bueno. La maldad de la maldad pare el bien. Pero para eso tengo que tener un concepto claro de lo que significa que el hombre se habitúe y la mujer a las costumbres virtuosas de la lectura y de la escritura. Fíjense cómo vamos nosotros estudiando esa carta, leyéndola, y cuántas ideas van aflorando para acompañar lo que se dice en esa carta y en el libro. Ahora bien, para leer, ¿qué hacer?
En primer lugar, estudiar nuestra lengua, nuestro idioma, saber cómo se habla el castellano o el español, conocer los verbos, los adjetivos, los sustantivos, saber cómo son las comas y para qué son las comas, punto y coma y el punto y aparte. El estudiar nos aleja de ser aventurero de la enseñanza. El aventurerismo, o sea, la acción sin una fundamentación teórica, científica, es lo que se propone cambiar por el qué hacer. Hubo un gran pensador que se llamó Vladimir Lenin, fundador de la patria de la Revolución Rusa para los trabajadores y los pobres, que escribió un libro, ¿Qué hacer? Y en él se encuentran respuestas extraordinarias. En ese mismo año del 1901, a los 31 años, Lenin, pensando en una chispa, mejor dicho, puede incendiar la pradera, precisamente en ese libro buscó unir las dos palabras, expresiones, qué hacer, por dónde empezar. Quiero que tú y tus padres de familia, los maestros, los promotores de lectura y escritura de lengua castellana, acepten que esas dos preguntas pueden servirnos también para orientar nuestra acción. Es decir, que este momento es para reflexionar. Tenemos que considerar que la vida es un debate. En las escuelas tiene que vibrar el debate, donde afloren las contradicciones y donde aflore el accionar para unificar criterios, tener la fuerza, el valor y la humildad de poder coincidir con el otro y reconocer que el otro tiene razón y que la verdad está de su lado y yo no pude descubrirla sin su ayuda. Es decir, no podemos provocar disputas personales a través de los libros, en su conocimiento y en las escuelas, en las aulas. No, tenemos que buscar entonces que aflore el convencimiento del entendimiento hacia la respuesta que nos ofrece a nosotros cada expresión, cada párrafo, cada oración de un libro, cada página, sea de un periódico, sea de una revista. La lectura es uno de los procesos informativos, sociales e históricos más importantes que la humanidad ha generado a partir del desarrollo del lenguaje como producto de la evolución y del trabajo, del idioma o lengua y del invento de la escritura en su configuración como organización social civilizada. La lectura tiene su metodología y su técnica, y esa metodología y técnica es la que debemos de aprender. Para todo tiene que haber una metodología, para todo tiene que haber una técnica, como para todo tenemos que darnos un plan de cuántos libros voy a leer este año, cuánto voy a leer de historia, de sociología, de poemas, de cuentos. Eso es un plan que me doy con un método y voy entonces buscando esos libros, leyéndolos, pero no para memorizar, no para aprendérmelo con cada palabra y cada puntuación, sino ir razonando, buscando el significado, en qué radica el mensaje que el escritor, el pensador trata de transmitirme. Pero si me lo aprendo de memoria no valió la pena. Si lo recito no vale la pena.
La importancia está en introducirme en las contradicciones que afloran de cada lectura, de cada pasaje, de cada debate, de cada diálogo y salir con conclusiones propias, precisas y determinadas. Y yo quiero que tú seas un hombre pensante. No te estoy pidiendo que sea un intelectual ni un científico. No te estoy pidiendo que le hable al hombre de biblioteca o que pasó por las aulas universitarias o que hizo doctorados y maestría. Le hablo al obrero, le hablo al campesino, le hablo al pobre, al que no tiene con qué comprar un libro, pero puede ir a una biblioteca. Le hablo para que él comprenda que hay algo por encima del diario vivir, del jugar deporte, un deporte, del compartir jugando bellugas cuando niño o jugando dominó con los amigos del barrio y una cerveza. Está también la oportunidad de hacer el tiempo para leer. Todos nos admiramos aún de los resultados que ha ido provocando la revolución informática. Y ya por más pobre que tú seas, ya tus hijos pequeños saben cómo involucrarse con esa revolución informática en la escuela, en la biblioteca o con la computadora de un amiguito que tenga las posibilidades. La revolución informática aporta un descubrimiento básico, el denominado proceso informativo. Hoy hay un bombardeo de informaciones, pero echemos a un lado las negativas y acojamos con beneplácito las informaciones positivas, las que nos enseñan a conocer al vecino, las que nos enseñan a conocer nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestro campo, las que nos enseñan a conocer nuestra propia historia de país, de nación y de continente y del mundo. Este es el fenómeno universal por el cual un sistema transfiere datos e información a otro. Así, al aplicado a la actividad lectora, reconoceremos que la lectura es un proceso informativo especial por medio del cual un objeto, el documento escrito bajo cualquier soporte, entrega datos e información a un sujeto B, por ejemplo, que los recibe esos datos, los asimila esos datos, los deforma, los descompone o simplemente los rechaza porque no tiene importancia y no oferta nada en sí. Fíjate cómo te voy hablando, que la lectura es el proceso de interpretación. Yo tengo que saber interpretar lo que leo, pero tengo que detenerme y concentrarme para su comprensión. La explicación, cómo explicar el sujeto, el adjetivo de la historieta que yo he conocido, del análisis que me han hecho sobre economía, sobre historia, cómo yo se lo explico, se lo transmito a los demás. Eso te va a hacer a ti más libre, porque se va a sentir liberado en el pensamiento que puede compartir y transmitir, y cómo tú podrás defender tu verdad de interpretación y de asimilación. Todo eso nos lleva a nosotros que la lectura está ligada, lógica, que quiere decir la verdad, e históricamente a la escritura. Entre más leo, más material tengo para poderlo llevar a una página que yo pueda escribir a mano o en la computadora o en una maquinilla como en el tiempo del pasado. Creo que hoy no te he hablado de cosas que tal vez te encantaría escuchar, pero por favor permítele a este humilde ciudadano del mundo que te transmita lo que él considera que es bueno e interesante para ti y tus hijos en particular. ¿Hacia dónde debemos de enrumbar a nuestros nietos, a nuestros hijos e hijas? ¿Hacia dónde debemos motivar a los niños del barrio pobre, del barrio campesino, del barrio obrero
o del barrio, del hijo del burgués, del capitalista, que por igual necesita cultivar su intelecto y conocer. En la medida en que el hijo del pobre conozca la historia de los pueblos y la razón de la miseria o el desarrollo de otros, y en la medida que también lo haga el hijo del rico, más fácil se va a dar la adhesión para compartir y discutir y en conjunto buscar las verdades que merece la sociedad de cada nación, de cada pueblo y uno mismo. Ojalá que te enamore de los libros. Ojalá que utilice el internet en tu carpeta para buscar cómo instruirte y motivarte a aprender. Ojalá que te sienta orgulloso de haber nacido, pero al mismo tiempo orgulloso de cómo debes servir para que naciste, cómo cooperar con los demás. Si tú eres anciano y no aprendiste a leer ni escribir, dile a tus niños y a tus nietos, bisnietos, y en el barrio a los nigueritos, como le decimos, júntalo y dile lo que significó para ti de tortura el no haber leído en la vida, ni haber aprendido a leer. Cómo obstaculizó tu accionar y tu desarrollo de una forma más vertiginosa. Ojalá que sepan el por qué hablo del libro, de la lectura, de la libertad y la toma de conciencia con ustedes. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.